Hola a todos, yo soy Javier. Si os gusta este tipo de contenido, le podéis dar a like y suscribiros. Si no os gusta, no tenéis que suscribiros, podéis darle a dislike. Y independientemente de si os guste o no, me encantaría que dejarais un comentario ahí abajo. Bueno, ya ha llegado el Papa León XIV a España y, como era de esperar, todo se ha convertido en la gran postal institucional que ya habíamos anticipado desde aquí en La Prueba con Nota Alta. El avión ha aterrizado en Madrid-Barajas a las 10:12 de la mañana. Ahí estaban los reyes, Felipe VI y Leticia, junto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y otras autoridades, preparados para recibir al pontífice en el inicio de una visita de varios días que le llevará por Barcelona, Madrid y Canarias. Después, el Papa se ha trasladado al Palacio Real, donde ha tenido lugar la ceremonia de bienvenida, la reunión con los reyes, el encuentro con las autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático, y el primer gran despliegue simbólico del viaje. El programa oficial del Vaticano ya marcaba perfectamente esa coreografía: llegada a Madrid, acogida oficial, ceremonia en el Palacio Real, visita a la cortesía de los reyes, encuentro con autoridades, visita a un proyecto social de Cáritas y vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima. Es decir, no es una simple visita espiritual, estamos ante una operación total de imagen. Corona, gobierno, iglesia, Estado, cámaras, por supuesto, protocolo, discursos, guardia real, salvas de honor, alfombra institucional y mucho incienso político. Y el Papa, en su primer discurso en España, no ha venido precisamente con un mensaje vacío. Ha hablado de paz, de derecho internacional, de multilateralismo, de reconciliación interna, polarización, discursos identitarios, simplificaciones peligrosas y de una Europa que tiene que recuperar cierta capacidad de diálogo. He echado en falta comunicar el problema masivo de inmigración que tiene Europa en todos los estados, porque aquí está muy bien decir que defender a la inmigración y decir que todos tenemos que ser buenos y tal, pero también hay que echar un vistazo a todos esos inmigrantes que vienen como mano de obra barata y no solo viven en condiciones muy precarias, sino que encima hacen que los españoles o los europeos en general tengan menos trabajo porque los empresarios prefieren contratar a mano de obra barata antes que a gente nacional. Pero bueno, era de esperar que el buenismo por parte de la Iglesia no iba a ser de otra manera. El País, por ejemplo, recoge que León XIV agradeció a España su apoyo al derecho internacional, al multilateralismo, y al compromiso con la paz en conflictos como Irán y Gaza. Pero antes de pisar oficialmente el escenario del Palacio Real, el Papa ya había soltado una frase que rompe toda la postal. En el avión, ante los periodistas, el Papa dijo que los abusos en la Iglesia siguen una llaga que está todavía abierta. Bien, lo sabíamos todos. Gracias de todas maneras por hablar de ello. Creo que está bien que la Iglesia reconozca las cosas, pero bueno, ya entraremos en mi opinión acerca de todo el asunto, porque creo que también esto es pura fachada. Confirmó que se reuniría con las víctimas durante su visita en España, aunque bueno, todavía no parece que haya excesivos datos acerca del tema. Allí empieza el problema de todo, ¿vale? Porque una cosa es la imagen que nos quieren vender, el Papa, los reyes, el Palacio Real, Leticia elegantísima, Felipe solemne, todo muy limpio, todo muy blanco, todo muy pulcro. Y otra cosa es lo que hay debajo de la alfombra: víctimas, silencios, décadas de abusos, instituciones protegiéndose entre sí, enviando a los abusadores a otro lado para que continúen con sus fechorías. Y una España oficial que siempre convierte la tragedia en ceremonia cuando le conviene. Pero vamos a ir por partes, porque la imagen del día de hoy, la imagen más comentada, es que Leticia ha ido de blanco, ¿no? Otra vez. Leticia ha recibido al Papa vestida de blanco, y esto ha llamado la atención porque, según el protocolo vaticano, las mujeres suelen acudir de negro ante el pontífice. Sin embargo, determinadas reinas consortes de monarquías católicas pueden vestir de blanco por el llamado privilegio de blanco, una excepción reservada a muy pocas mujeres vinculadas a casas reales católicas. El protocolo habitual exige negro a las demás mujeres, pero a ellas se les concede este honor como reconocimiento a casas reales que permanecieron fieles a la Iglesia Católica. Y aquí es donde la imagen se vuelve
maravillosa, ¿no? Porque Leticia no ha tenido que liarla, no ha puesto mala cara, no ha hecho ningún desplante, ni ha mirado raro, ni se ha girado. Pero la imagen habla de por sí sola. Leticia de blanco ante el Papa es la postal perfecta del privilegio. ¿De qué nos habla la Iglesia? De humildad, de servicio, de pobreza, de sacrificio. Pero cuando aparece una reina, hasta el color cambia. Para unas negro, para otras blanco, para unas obediencia, para otras excepción, para unas normas y para otras privilegio. Y bueno, me dirán, Javier, es protocolo, es protocolo. Precisamente por eso es revelador, porque el protocolo es la manera más elegante que tienen las instituciones de decidir quién está por encima de quién. Y hoy hemos visto a Leticia vestida con el color de la pureza, de la distinción, de la relación especial entre Corona y Vaticano. Blanco, 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 todo purísimo, elevado, virginal, inmaculado. Y entonces uno echa un vistazo a la trayectoria de Leticia, todo lo que se ha publicado de ella, y la postal empieza a chirriar un poco, ¿no? Porque Leticia no llega como una figura neutral. Leticia llega con una biografía pública llena de controversias, rumores, acusaciones, libros incómodos, silencios cuidadosamente administrados por esa máquina mediática cortesana española. Y claro, ella fue periodista, fue presentadora, estuvo casada, se divorció, se volvió a casar con Felipe y luego, como ya hemos comentado en varias ocasiones, David Roca Solano, su primo, publica en el libro Adiós, princesa, en 2013, que, bueno, deja una versión de ella no demasiado conveniente, como una persona excesivamente controladora y una persona que intentó esconder su aborto para poder casarse con el príncipe. Y, bueno, una cosa que hay que reconocer es que la Iglesia Católica, a pesar de estar tan en contra del aborto, parece que con Leticia hacen excepciones y la casaron sin ningún tipo de problema. Y claro, lo que ha habido siempre es silencio, muro institucional, protección mediática y el famoso de esto no se habla en los medios de comunicación. Pero aquí estamos en YouTube y los youtubers sí hablamos, porque si una mujer anónima hubiera tenido una acusación así encima, los guardianes de la moral católica la habrían triturado. Si una profesora, una cajera, una vecina, una mujer de barrio hubiera llegado hasta el Papa con esa historia publicada por un familiar directo, muchos no hablarían de elegancia, ni de protocolo, ni de privilegio de blanco. Hablarían de pecado, de coherencia, de escándalo, de doctrina, de sacramentos y de moral. Pero si se llama Leticia, bueno, pues nada, entra por la puerta de la realeza. Se convierte en estilo. Qué elegante la reina. Guapa, que dicen muchos, ¿no? Y esa es la hipocresía. No se trata de juzgar la vida privada de cualquier persona, aunque podemos juzgar la vida privada de Leticia, que para eso es una figura pública. Si alguien se dedicara a exponerme a mí, ¿tendría yo derecho a decir que no me hicieran eso? Tendría que joderme y aguantarme, porque para eso me expongo aquí en YouTube. No pondría... Uno no puede tener puño de hierro y mandíbula de cristal, porque eso nos convierte en lo más hipócrita del mundo. Y aquí, en este caso, se trata de señalar que una institución que utiliza la religión como decorado no puede pedirnos que no miremos lo que hay detrás del decorado. Porque la Iglesia Católica tiene una postura durísima contra el aborto. Una vez más, no voy a entrar en mi opinión acerca del tema, eso no importa. El derecho canónico contempla que quien procura un aborto consumado incurre en excomunión latae sententiae. Aunque luego existirían matices jurídicos sobre la imputabilidad, conocimiento e incluso circunstancias. Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿La moral católica se aplica igual ante todos o se aplica con látigo para el pueblo y con guante blanco para la realeza? ¿Se aplica igual a una mujer cualquiera que a la futura reina de España? Y poco hablamos de Jaime del Burgo, ¿no? Ex marido de Telma Ortiz, que ha sido señalado como una de las acusaciones amplificadas en los libros de Peñafiel y a través del mismo Jaime del Burgo en sus declaraciones, recogidas en medios internacionales como el New York Post, el The Guardian
incluyendo viajes, mensajitos y una relación que habría golpeado la imagen del matrimonio real. Que sí, que son acusaciones, ¿vale? Pero son acusaciones publicadas, repetidas, internacionalizadas y vinculadas a nombres concretos. No estamos hablando de un chisme en un foro de internet o en el bar o en el mentidero. Estamos hablando del Burgo, de Peñafiel, de Rocasolano, de libros de prensa extranjera y de una casa real que sobrevive sin explicar ni mu. Ni siquiera salen a decir que están mintiendo. Y por eso la imagen de Leticia de blanco ante el Papa tiene tanta fuerza, porque no es solo un vestido, es una metáfora. Es una mujer rodeada de rumores sobre su vida íntima, su pasado, sus relaciones, sus silencios y su ascenso a la corona, apareciendo ante el pontífice vestida con el color reservado ante las reinas católicas, blanco de pureza institucional, encima de años de sombras mediáticas, blanco de privilegio encima de preguntas no respondidas, blanco de protocolo encima de una biografía que la Casa Real ha blindado con cemento armado. Y mientras tanto, Felipe, con esa cara de imbécil que Dios le ha dado, y además cuando se pone serio es especialmente gracioso, ¿no? El heredero de una dinastía que lleva generaciones sangrando al país y utilizando la religión como perfume institucional. Porque los Borbones no son santos, ¿eh? A los Borbones los conocemos bien. Y cualquier persona que haya seguido este canal en los últimos 2 años se dará cuenta del tipo de gentuza que son los Borbones. Necesitan parecer necesarios. Y la Iglesia, para ellos, ha sido siempre una herramienta fantástica. Les da solemnidad, legitimidad, continuidad histórica, una especie de barniz sagrado. Catedrales, misas, funerales, audiencias papales, Semana Santa, vírgenes, santos, crucifijos y cámaras. Todo parte del mismo decorado. Pero hoy Felipe ha ido un poquito más allá, fíjate. Hoy Felipe VI le ha dado permiso el Papa, porque si no Felipe VI, con la personalidad que tiene, jamás habría salido de él. Ahora parece que la Iglesia está reconociendo errores pasados. Así que ha salido Felipe a hablar de los abusos carnales en la Iglesia Católica Española. De entrada voy a reconocer una cosa. Está bien que hable de esto. Está bien que se mencione el dolor de las víctimas. Me parece bien. Está bien que el rey, delante del Papa, que ya había mencionado esto y que le había dado permiso, no haya pasado completamente de puntillas por uno de los mayores escándalos morales de la Iglesia contemporánea. Estaba bien, había que decirlo. Pero, porque siempre hay un pero, y en este caso no es menor, Felipe VI dijo que el dolor causado por los abusos ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. También elogió la obra social de la Iglesia Católica y reconoció la claridad y firmeza del Papa como esenciales para la sanción y reparación del daño. Bien, pero primero reconoces el daño y luego pones el cortafuegos, ¿no? Primero dices, qué terrible lo ocurrido, pero no representa la institución. Primero hablas de víctimas, pero luego proteges la marca Iglesia Católica. Primero mencionas la herida, luego aplicas maquillaje institucional. Y me diráis, bueno, Javier, ¿pero qué quieres que hagan? Lo han reconocido y es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Para romper con ello realmente, lo que tienen que cambiar es su actitud frente a las víctimas pasadas. Porque cuando una alfombra está llenísima de polvo, acaba saliendo por todas partes. Pero cuando tú levantas la alfombra y empiezas a encontrar toda la basura y a exponerla, es cuando de verdad puedes regenerar la institución. Si la misma Iglesia Católica reconoce abusos que ellos mismos han callado durante años, les respetaré. Y me parecerá lo mejor que ha hecho este Papa. Y me parecerá que incluso conseguirían más adeptos, porque ya la gente dejaría de percibirles como, solo hablamos de esto porque ya hemos llegado a tal punto donde hemos abusado de tantos críos que no nos queda otra que tener que mencionarlo. No, por allí no. Coged
y todo lo que habéis cubierto durante años, todos los escándalos del Vaticano, todas aquellas noticias que os llegaban de curas haciendo cosas malas a niños o monjas haciendo cosas malas a niños y niñas, exponerlo, ponerlo sobre la mesa. Y entonces todos nosotros diremos, chapó, lo habéis sacado. Es mucho peor de lo que esperábamos, pero lo sabíamos. Y lo habéis expuesto. Por supuesto que no todos los católicos son culpables. Claro que millones de creyentes no tienen nada que ver con estos abusos. Claro que hay sacerdotes, monjas, voluntarios y personas dentro de la Iglesia que han hecho una gran labor social. Nadie con dos dedos de frente podría negar eso. Pero ese argumento no puede servir como escudo para desviar el foco del verdadero problema, que durante siglos no hablamos solo de criminales individuales, sino de estructuras muy parecidas a las de Jeffrey Epps, a las de Harvey Weinstein, el productor de cine, a las de Cote Cabezudo, por ir un poco más local, que miran hacia otro lado, que protegieron a los suyos, que trasladaron a los abusadores, que hubo silencio, expedientes internos, miedo al escándalo y una obsesión enfermiza por proteger a la institución antes de las víctimas. Porque cuando Felipe dice que los abusos no son representativos de la inmensa comunidad eclesial, suena correcto, suena prudente, suena equilibrado, pero también suena a lo mismo de siempre, proteger la institución. Y la pregunta no es, ¿todos los católicos son abusadores? Obvio que no. La pregunta es, ¿cuánta gente sabía? ¿Cuántos superiores callaron? ¿Cuántas denuncias se ignoraron? ¿Cuántas víctimas fueron tratadas como molestias o directamente quitadas de en medio? ¿Cuántos expedientes quedaron dentro? ¿Cuántos delitos prescribieron durante años tapados, escondidos o minimizados? El propio Vaticano es vos estis lux mundi. Reconoce que los delitos de abuso ofenden gravemente, causan daño físico, psicológico y espiritual y dañan la comunidad de fieles. Muy bien, pero eso llega después de décadas de escándalos internacionales, investigaciones, prensa, víctimas, denuncia y presión pública. No llega porque la Iglesia se levante una mañana y diga vamos a abrir todos los armarios. Llega porque ha llegado un punto donde no se puede esconder más. En España, el Defensor del Pueblo entregó en 2023 un informe sobre abusos carnales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos, una investigación encomendada por el Congreso. Varios medios, El Mundo, El País, recogió que ese informe reunía datos y testimonios de 487 víctimas y estimaba que el 0,6% de la población adulta habría sido agredida carnalmente por un sacerdote o religioso católico. Una estimación de 440.000 víctimas de pedos en la Iglesia española a partir de la investigación del Defensor del Pueblo. Y en abril de 2026 se elevaba a más de 3.000 víctimas documentadas en la Iglesia española, con 1.613 clérigos y laicos acusados desde 1940. Y seguía señalando problemas de encubrimiento, opacidad y falta de colaboración suficiente. Entonces, perdonen, pero aquí no basta con decir, hay una llaga abierta, ¡ay, qué dolor! ¡Ay, qué pena! No, hay que castigar, hay que reparar, hay que abrir archivos, hay que señalar responsables, hay que decir quién sabía qué, hay que explicar por qué se protegió a tantos, hay que sacar nombres, hay que indemnizar, hay que pedir perdón no solo con una frase bonita, sino con documentos, con dinero, con procesos, consecuencias y vergüenza pública. Porque la Iglesia ha tenido siglos para construir una autoridad moral. Siglos para decirle a la gente cómo vivir, cómo amar, cómo casarse, cómo tener hijos, cómo comportarse, cómo vestir, cómo confesar, cómo pecar, cómo arrepentirse, qué identidad sexual tienes que seguir. Ha entrado en dormitorios, matrimonios, colegios, hospitales, conciencias y funerales. Ha hablado del pecado con una seguridad tremenda. Pero cuando el pecado estaba dentro, cuando el monstruo lleva sotana, cuando el depredador estaba en el colegio, en la parroquia,
en el seminario o en la sacristía, entonces apareció la palabra mágica: prudencia. Prudencia, discreción, no hacer daño a la iglesia, no escandalizar a los fieles, no destruir una vocación, no exagerar, no levantar ruido, no alimentar campañas anticlericales ni manchar a la institución. Y mientras ellos protegían la institución, las víctimas cargaban con la destrucción. Ahora el Papa dice que es una llaga abierta. Bien, es verdad. Pero una llaga abierta no se cura con discursos en el avión, ni con unas reuniones privadas de las que no se sabe nada. Se cura con la verdad y con la justicia, con nombres, con castigo. Se cura dejando de poner la reputación de la Iglesia por encima de los niños cuyas vidas fueron destrozadas. Y sí, el Vaticano dice que la reunión con las víctimas será privada para proteger su intimidad. Eso puede tener sentido. Nadie quiere convertir a las víctimas en espectáculo. Pero también hay una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces la palabra privacidad ha servido para esconder lo que debería haber salido a la luz? ¿Cuántas veces la discreción institucional ha sido otra forma de invisibilizar? ¿Cuántas veces nos han dicho por respeto a las víctimas, cuando en realidad estaban respetando la tranquilidad de la institución? En enero de 2026, el Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos firmaron un acuerdo para atender a víctimas cuyos casos no habían tenido recorrido judicial a través del Defensor del Pueblo. Se explicó que ese acuerdo buscaba compensar a las víctimas de abusos cuyos casos estaban prescritos o cuyos abusadores habían muerto, y que llegaba después de años de denuncias, investigaciones y críticas a los mecanismos internos de la justicia. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué después de tanta presión? ¿Por qué después de investigaciones periodísticas? ¿Por qué después del Defensor del Pueblo? Pues una de las razones es porque al Partido Socialista le interesa utilizar a las víctimas como herramienta cuando les conviene. Luego reciben a la Iglesia, pero como van con ese espíritu un poco más anticlerical, pues deciden hacer algo por las víctimas. ¿Les importa? En mi opinión, nada, una mierda. A los políticos no les importa nada más que ganar las elecciones una vez detrás de otra. Y esa es la verdad incómoda. La Iglesia no está reconociendo las cosas porque de repente se haya levantado diciendo, ay, tenemos que corregir todo lo que hemos hecho. Y mientras todo esto ocurre, España con el teatro, Daleti de blanco, Felipe solemne, el Papa en el Palacio Real, discursos sobre dignidad, salvas de honor, Guardia Real, autoridades, fotitos, vitores, campanas. ¡Guapa! Pero dentro de esa coreografía hay dos realidades que no pueden convivir sin producir ganas de vomitar. Una, Leticia vestida de blanco, amparada por un privilegio reservado a reinas católicas, mientras su biografía pública está llena de controversias que a cualquier otra mujer la arrojarían con una brutalidad moralista. 2. Felipe hablando de abusos con tono de reparación, pero colocando inmediatamente el escudo de aquello que no representa a la inmensa comunidad eclesial, como si el problema, una vez más, fuera la imagen de la Iglesia y no el destrozo físico, emocional y psicológico al que las víctimas todavía se sienten sometidas. Porque uno se puede pensar que las víctimas de este tipo de abuso se recuperan fácil. Una mierda. Se pasan la vida entera intentando recuperarse y nunca lo logran. Nunca lo logran del todo. Porque el trauma es tan grande que incluso si su mente suprime ese recuerdo, las secuelas en comportamientos psicológicos quedan para siempre. La tercera cosa, la Iglesia Católica aceptando por fin que tiene una llaga abierta, pero solo después de décadas de esconder la infección de esa llaga debajo de la sotana. Por eso sé que muchos de mis seguidores son católicos. No va en contra de vuestra fe. No va en contra de los católicos normales. No va en contra del señor o la señora que va a misa, ni contra el cura honrado de barrio, ni contra la gente que cree sinceramente. Va contra el poder, contra la hipocresía, contra la monarquía que usa la Iglesia como decorado, contra la Iglesia que usó el silencio como escudo, contra los discursos institucionales
que hablan del dolor sin asumir toda la responsabilidad. Porque hoy Leticia de Blanco no es solo Leticia de Blanco, es la imagen de cómo funciona el poder. Te pones el color de la pureza, te colocas frente al Papa, sonríes, saludas y dejas que las cámaras hagan su trabajo y esperas que nadie mire demasiado cerca. Pero nosotros sí miramos. Miramos el vestido, miramos el privilegio, miramos el pasado, las acusaciones, el discurso de Felipe, la frase del Papa. Sobre todo, miramos a las víctimas. Y cuando levantas esa alfombra tan llena de mierda, lo que te encuentras no es espiritualidad, es el polvo que han dejado con su suciedad y su comportamiento. Y esa es la verdadera noticia de hoy. La noticia es que España oficial ha vuelto a posar, como si fuera decente, mientras debajo de la foto tenemos las mismas preguntas de siempre. ¿Qué sabía la Iglesia? ¿Quién protegió a los abusadores? ¿Quién silenció a las víctimas? ¿Cómo se silenció a las víctimas? Es una pregunta bastante interesante. ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué los poderosos tienen excepción? ¿Por qué el dogma se aplica diferentemente dependiendo de quién eres? ¿Por qué la corona sigue usando la religión como perfume moral? ¿Por qué Felipe habla como si fuese árbitro de una herida que también está convertida en ceremonia? La liada no es que Leticia haya puesto mala cara. La liada es ver a una monarquía llena de sombras vestida de pureza. La liada es ver a una iglesia llena de víctimas hablando de sanación, cuando todavía falta verdad. La liada, es ver a Felipe hacer de hombre de Estado, cuando en realidad es un pelele. La liada es que una vez más el poder se ha puesto de blanco para tapar lo negro. Y lo peor es que muchos se van a quedar en la elegancia del vestido de Leticia, en el respeto al protocolo, en si la favorecía más o la favorecía menos. El vestido es el símbolo, el blanco no es moda, el blanco es privilegio, el blanco es excepción, el blanco es una forma preciosa de decirnos que ante Dios, ante el Papa y ante las cámaras, algunos siguen entrando por una puerta distinta. Y a mí eso me parecía y siempre me parecerá absolutamente repugnante. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Me gustaría saber lo que opináis vosotros y nos vemos en el próximo vídeo aquí en A Prueba con Nota Alta. Adiós.